En los últimos 30 años el mundo experimentó algo inusual en su historia. 3 décadas de muy rápido crecimiento económico, con rápidas recuperaciones cuando hubo situaciones difíciles, como en 2000 y 2008, y una muy baja inflación. Muchos han atribuido estas características a el buen manejo que experimentaron los bancos centrales más importantes del mundo, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, el Banco Central Europeo, Japón, China, etc. Ahora, sin embargo, estamos viviendo una situación un poco a la inversa. Países con tasas de crecimiento muy disímbolas, muy rápido en Estados Unidos el año pasado, mucho más bajo en China de lo que se esperaba. Estamos viendo, además, más importante, elevadas tasas de inflación. Inglaterra anunció hace unos días que tenía más de 10% de inflación en el último trimestre. Es decir, estamos empezando a buscar o a encontrar que hay una situación anómala. En general, la mayor parte de las personas que están en los puestos de administración económica y de los bancos centrales creen que las razones son dos. Una, las cadenas de suministro, y otra, el excesivo gasto de estímulo que se utilizó en varios países del mundo, especialmente en Estados Unidos. Las cadenas de suministro son muy importantes porque una de las maneras como la inflación fue baja en las últimas décadas fue porque había una gran fábrica de productos manufactureros en países, sobre todo en China, también en otros, en Vietnam, en Bangladesh e incluso en México, que permitían que una muy eficiente producción se tradujera en tasas de inflación bajas en los mercados finales. Ahora, con la pandemia, ha habido una enorme disrupción en las cadenas de suministro, no en México con Estados Unidos, pero sí entre China y Estados Unidos, por ejemplo, o entre en general el Pacífico y Estados Unidos. Cualquiera que haya visto las fotografías de los barcos esperando a poder dejar o tomar mercancía en los puertos chinos o en el puerto de Long Beach en California, lo único que puede llegar a concluir es que hay un enorme problema, un embudo en los procedimientos que antes eran tan eficientes. La pandemia retrasó todo. Pero la otra posibilidad es que la verdadera causa de la situación actual, aunque se ve extremada por estos dos factores, las cadenas de suministro y lo que hayan hecho los bancos centrales, ¿qué tal si el problema de hecho fue que China había permitido, al ser la fábrica manufacturera del mundo, qué tal si eso había mantenido las tasas de inflación muy bajas? ¿Y qué tal si en el caso de Rusia, su suministro de energías relativamente baratas, petróleo y gas a Europa, habían permitido que no hubiera un problema grande? Si a eso le agregamos además mano de obra barata en las economías europea, China y Estados Unidos, en el caso de Estados Unidos, buena parte de ella provista por centroamericanos y mexicanos, lo que llegamos a concluir es que estamos viviendo un momento totalmente atípico. Es decir, que ya no se va a poder recuperar una inflación baja por los procedimientos tradicionales, que los bancos centrales ya no van a ser fundamentales en bajar la inflación, sino que esto va a requerir una nueva capacidad, una nueva disposición de los gobiernos a generar condiciones para que pueda crecer la economía, y que esta va a estar determinada mucho menos por lo que controlan los bancos centrales que por factores como China y Estados Unidos. Para México esta es una enorme oportunidad de ponernos de acuerdo con los americanos para convertirnos en la gran fábrica de Estados Unidos, en la gran base manufacturera. Lamentablemente, lo que estamos haciendo es pelearnos con los americanos. Estamos en un momento en el que la disputa en materia de eléctrica podría traducirse en una disrupción mucho más grande en otros ámbitos. Es el momento de la gran oportunidad de convertir a México en la base manufacturera que era el plan que el Tratado de Libre Comercio desde 1994 se convirtiera, pero que nunca se materializó. Esa es la verdadera tarea que el gobierno debe estar empujando. En vez de proteger a dos entelequias como son CFE y Pemex, deberíamos estar viendo cómo le hacemos para incrementar dramáticamente la inversión en México.